el hombre con el que tocamos el tema internacional. Lo tenemos ahora de manera esporádica porque las labores que cumple nuestro amigo Franklin, bueno, a veces le impiden que los días viernes, que son de bastante movimiento en su trabajo, pueda estar aquí en la radio, pero hoy lo tenemos, la próxima semana no, la otra sí, y así, bueno, y así iremos, pero siempre vamos a contar con él porque el tema, la sección que maneja es bastante importante. Saludos, Franklin, buenos días. Muchas gracias por tu invitación, Freddy, un cordial saludo a tu audiencia. Franklin, ¿qué es lo que está pasando en Rusia? Me llama mucho la atención el abandono de las tropas rusas de la ciudad de Gerson, que al parecer entre las poblaciones que ellos habían logrado invadir de febrero para acá, esta era como que la más grande y es muy estratégica. ¿Qué está pasando que se están retirando? Mira, el estar proveyendo continuamente Occidente y sobre todo Estados Unidos, ayer estaba leyendo que ya aprobaron $400 millones más en ayuda a Ucrania en sistemas antiaéreos, HIMARS, Hawk, Avangard y 100 vehículos Humvee, ¿no? Todoterreno. Lo que te está indicando es que el apoyo de Occidente es vital para que Ucrania pueda seguir ganando tracción y pueda tal vez, si no revertir la guerra, al menos contener los rusos, el avance ruso. Creo que esta ayuda que está fluyendo de manera más acelerada es producto de la posibilidad de que ya prácticamente se puede asegurar que la Cámara de Representantes ha sido otra vez capturada por los republicanos y estos se han pronunciado en los últimos días partidarios a no seguir proveyendo de manera tan fluida ayuda al pueblo ucraniano. Creo que eso sería un error por parte de los republicanos, porque están mirando las encuestas de corto tiempo, es decir, según el Instituto Pew Research, en marzo del año pasado, en marzo de este año, una vez que se inició la guerra en el 24 de febrero, 7% de los americanos están propensos a que no se incluyera a Estados Unidos en la guerra, que no proveyera ningún tipo de armamento. Luego ya en agosto se decía que solamente ya el 20% estaba en desacuerdo. Y en la encuesta de septiembre se dice que el 32% de los norteamericanos está de acuerdo que se siga formando parte de la gran coalición de Occidente para hacerle frente a la guerra. Por supuesto, para Putin esto sería música para sus oídos, el hecho de que los Estados Unidos no siguiera proveyendo de manera continua pertrechos militares a Ucrania. Y le daría un segundo aire si esto pasa. El haber hecho retroceder totalmente a los rusos en Gerson, que es una ciudad muy estratégica, primero porque es el gran centro industrial que ha tomado Rusia, primera gran ciudad que de verdad tomó, y que ahora hayan sido sacados prácticamente a patadas de allí, de la región, es un gran revés para el gobierno de Putin. Además, hay que recordar que es, digamos, la parte continental que conecta a Crimea, ¿verdad? A Crimea, ¿no? Y el embalse del río Dnieper, que es el que provee de agua dulce, de agua potable a lo que es la Crimea. Si Rusia pierde esto, va a perder un gran afluente de agua dulce, la principal fuente de agua potable, para hacer frente a muchas contingencias que hay en Crimea. El puente de Kerch está parcialmente fluyendo el tráfico de tanto de tren como del tren como el paso vehicular, pero no está a la misma velocidad que había antes del cumpleaños de Putin, que se celebró en octubre. Ahora bien, y hay un detalle bastante interesante, y es que le llegué a leer hoy que Zelensky, va a aprovechar debido a este éxito, porque como que han destruido con los HIMARS estos misiles, armamento sofisticado norteamericano, puentes que daban acceso a las tropas rusas a Gerson. Entonces, al no existir los puentes, se pueden quedar sin comida, y por eso es que les tocó cruzar el río, como quien dice, para estar en sitio seguro. Ahora, según Zelensky, va por Crimea ahora, o sea, va a matar dos pájaros de un tiro, porque ahora va a aprovechar Crimea, de tratar de recuperar a Crimea, que fue invadida en el año 2014. Yo no sé, también pudiera ser una táctica rusa para dividir al ejército ucraniano, y creo que eso sería un error. Creo que eso habría que estudiarlo con detenimiento.
pero ya se hay voces bastante críticas a Putin, el llamado chef o cocinero de Putin, Yevgeny Prigozhin, que ha sido un partidario de Putin desde hace décadas, ha estado criticando. Lo mismo Ramzan Kadyrov, que es, digamos, el carnicero de Chechenia, también ha tenido fuertes críticas a la manera en que se ha ido llevando la guerra. Entonces creo que Putin está en un momento de inflexión donde va a tener que tomar muchas decisiones. La semana pasada leía en el diario un poco sensacionalista, y no hay pruebas de ello, del diario The Sun del Reino Unido, diciendo que Putin padecía de la enfermedad de Parkinson, que tenía cáncer de páncreas, y tomó muchas fotos, sobre todo las manos están un poco ennegrecidas, muy hinchadas, lo mismo con el rostro. Se le ve a veces tembloroso, con un semblante, con un cariz de enfermo, pero todavía es muy difícil saber lo que está pasando. Sobre el comportamiento ruso en el terreno es difícil. Creo que hay algo que dijo Winston Churchill hace muchos años sobre Stalin y sobre los rusos, que decían que el comportamiento de ellos es un acertijo dentro de un misterio envuelto dentro de un otro acertijo, ¿no? Entonces él decía, bueno, es difícil saber qué es lo que está pensando Putin, qué es lo que está pasando con Putin, ¿no? Así es. Bueno, me está enviando un mensaje a nuestro amigo Reni Mavares, que también maneja el tema internacional, pero él es prorruso. Usted sabe que Reni tiene afinidad con el gobierno revolucionario, y las personas bajo esta ideología tiran más, apuntan más el favoritismo hacia el gobierno ruso, que es un gobierno amigo del gobierno nacional. Nos dice, primero, no lo sacaron, dile eso. Segundo, fue una estrategia militar por investigaciones de derribar puentes, desbordar aguas y dejar incomunicadas a las tropas rusas para proveer logística y todo lo referente a la guerra. Van perdiendo la guerra 95-5, pero no con Ucrania, sino con la OTAN, dice Reni. Mira, creo que yo respeto mucho la opinión del amigo Mavares, pero creo que está siendo muy parcializado. Yo no te voy a decir que es que voy a apoyar a Biden ni te voy apoyando a la OTAN y tal, pero quien invadió Ucrania no fueron los ucranianos, no invadieron Rusia, sino los rusos invadieron Ucrania, número uno. Número dos, decir que Putin está ganando la guerra no es cierto. Creo que las derrotas son muy patentes. De hecho, hace unos días el comandante jefe del Comando Conjunto Norteamericano, Mark Milley, descifraba las pérdidas rusas en 100.000 hombres. Lo mismo decía que pudiera estar pasando con Ucrania, unos 100.000 hombres. Sí, se habla de 200.000 muertos entre ucranianos y rusos. Y unos 40.000 civiles. Pero si el señor Mavares analiza la historia, los rusos, la Unión Soviética entre 1979 y 1989 perdieron 15.000 hombres, una guerra de 10 años. Es increíble que prácticamente hayas perdido 8 veces más en unos meses que lo que perdiste hace 10 años. O sea, eso te indica que hay bajos estándares de excelencia en cuanto al desempeño de los rusos en el terreno. Y le voy a decir algo. Creo que Putin eso de las armas estratégicas, armas nucleares estratégicas no las va a usar. Él sabe que si esas armas estratégicas llegaran a un país miembro de la OTAN, ya sea Polonia, por decirte algo, inmediatamente se va a activar el artículo 5. Y Occidente, aunque no va a responder con armas nucleares estratégicas, va a responder con armas convencionales. Y va a destruir totalmente la flota rusa en el Mar Negro y totalmente todas las tropas de Rusia en territorio ucraniano. Ahora bien, con lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, que estamos en espera de los resultados definitivos de quienes ganaron la Cámara de Representantes del Senado, si ganan los republicanos, no sería un error, porque se está vislumbrando de que van a retirar la ayuda a Ucrania. No sería un error hacer eso ahorita que están diezmando a un gran enemigo militar como lo es Rusia. Bueno, fíjate tú que aunque ganó J.D. Vance, aquel famoso escritor de bestseller de los Estados Unidos, apoyado por cierto por la bestia rubia en Ohio, abrumadoramente, hay 800.000 ucranianos allá en Ohio, y en una región llamada Parma, en una ciudad llamada Parma, perdieron abrumadoramente los republicanos, que siempre ganaban. Eso pudiera ser muy grave para los republicanos en unas elecciones eventuales del 2024 si se pierde Crimea. ¿Por qué? Porque ningún presidente de los Estados Unidos republicano
desde hace más de 40 años, ha sido electo allá si no gana Ohio. Entonces yo creo que sería un error táctico, sobre todo de este loquito que hay ahí en la Cámara de Representantes, que es el líder de la minoría ahorita, republicana, Adam Kinzinger, retirarle la ayuda a Ucrania. Un error fatal táctico, porque es que el problema, Freddy, y es lo que yo no termino de entender, ¿qué está pasando con los Estados Unidos? Y sobre todo en el sector rural. Eso tendríamos que, digamos, desentrañarlo muy minuciosamente. Hay 3 causas desde mi punto de vista. El hecho de que ese es el accionismo que hay en los Estados Unidos y que provocó, por decirte algo, 2 guerras mundiales prácticamente. Entonces, esos loquitos, entre ellos el señor Trump, que han provocado una cantidad de una división social, porque muchos hablan de un Estados Unidos que está en crisis económica. Los datos que yo he estado viendo, sí hay una alta inflación. Hay polarización política ya, ¿no? Demasiada, pero sobre todo es cultural, y sobre todo en los sectores evangélicos, blancos y rurales, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces yo creo que sería un error táctico de los republicanos caer en la trampa esa de retirarle el apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque a largo plazo van a pagar un precio. Franklin, en otro punto, ¿y cómo ves los resultados de estas elecciones que han estado reñidos? Se pensaba que iban a ganar un poquito holgados los republicanos, pero los demócratas han dado la pelea. Mira, no, yo diría que no van nadita holgados, decía. ¿Verdad? Decía que era bastante holgado. Los últimos informes del informe Cook de la Cámara de Representantes de Dave Wasserman y la de Jessica Taylor de la Cámara del Senado decían que, bueno, el Senado iba a estar más ajustado, pero que iba a ser una marea roja en el Congreso. Eso no ha pasado, mira. Ayer yo le decía a unos amigos, y esta mañana en otra entrevista que hice en France 24, le decía a la periodista algo, ¿no? Y le decía lo siguiente, ¿no? Que en los Estados Unidos de 1934, sobre todo en el lado demócrata, generalmente el partido que está en gobierno pierde generalmente en la primera elección de medio término, porque el presidente generalmente tiene la oportunidad de volverse a reelegir y ir a una segunda elección, sobre todo a la Cámara de Diputados, en una segunda oportunidad en el mismo periodo. Pierde 28 bancadas en la Cámara y unas 4 en el Senado. Ese es el promedio. Y lo que se está viendo es que están empatados en el Senado, 48. La elección de Georgia se va a llevar el 6 de diciembre porque tanto Rafael Warnock como el candidato Herschel Walker, que es el candidato trumpista, no llegaron a más allá del 50% y automáticamente se debe ir a una segunda vuelta. Y en Arizona y Nevada las cosas están, digamos, un poquito más a favor en Arizona para el candidato demócrata, y eso te puede decir que pudieran llegar a 49 y 49 y desempatarse en diciembre. Si eso pasa y Biden gana en la segunda vuelta en Georgia, sería fatal para los republicanos, porque aunque controles la Cámara de Representantes, no vas a tener ningún poder. Porque el Senado al final es el que aprueba lo que proponen abajo. Exactamente, o el Senado puede, digamos, proponer y la Cámara puede también, digamos, presentar cualquier proyecto. El problema es el siguiente, que no van a llegar más allá de 20 bancadas y si pierden el Senado es muy fatal. El gran perdedor desde mi punto de vista ha sido Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump apoyó a muchos candidatos, 174 candidatos de la Cámara de Representantes. Ojalá tuviéramos tiempo, si me das un poquito de tiempo, al decirte por qué ha sido perdedor. Y los grandes ganadores han sido Ron DeSantis, que barrió en Florida. Eso era lo que te iba a preguntar. Y está aspirando a la presidencia. A la presidencia. Y que ha estado molestando mucho a Trump porque digamos, el componente republicano ha estado analizando el comportamiento de Trump durante las elecciones, cómo fue el apoyar, cómo se comportaron los candidatos que apoyó Trump. Y es necesario analizar lo siguiente. DeSantis ganó la vez pasada, el 2018, por unos 40,000 votos. Ahora barrió con 1,5 millones contra el candidato demócrata Charles Christie. Barrió en Miami-Dade, que es un bastión demócrata, que nunca se había visto en la historia desde hace 20 años, cuando ganó Jeff Bush. Y esto te pone en un dilema a Donald Trump: o atacar a DeSantis o hacer que DeSantis se vuelque hacia a su favor. ¿Por qué? Porque pudiera ser la fórmula vicepresidencial para la elección del 2024. Claro. Ahora,
DeSantis está analizando que los grandes medios partidarios de Trump, como New York Post y Fox News y el mismo The Wall Street Journal, fueron bastante críticos el día miércoles y jueves. De hecho, la vicegobernadora de Virginia, una mujer piel negra, partidaria de Trump, fue bastante, Winston Earl Sears fue bastante crítica ayer en un programa de la cadena Fox con el comportamiento de Trump, y dijo que ya basta de Trump. Entonces eso está pasando. Creo que Trump tuvo un desempeño bastante malo. De hecho, perdió abrumadoramente con John Fetterman en Pensilvania, el médico y prácticamente estrella de televisión Mehmet Oz contra Fetterman, que se decía que iba a perder. En un principio había estado ganando las elecciones, le dio un ACV. Hubo un debate y al parecer Oz salió mucho mejor, pero hay otras causas por las cuales al parecer Oz perdió las elecciones. Así es. En líneas generales no salió bien el señor Donald Trump, no, ni los republicanos. Mira, independientemente de todo, aunque de los 159 republicanos que apoyó Trump, 159 de los 174 que apoyó a la Cámara salieron electos, ya 149 eran candidatos republicanos, entonces desde que Trump los apoyara. Además, te voy a decir algo. En cuanto a los candidatos que apoyó Donald Trump, al hacerse el corte de cuenta del 71% de los condados y el 90% de los votos escrutados, de los candidatos que apoyó Trump, ¿verdad? Solamente bajó a 2,9 la votación en esos condados, y los que no apoyó Trump subieron 7.1%. O sea que salieron mejor los que no apoyó Trump. Exactamente. Franklin, vamos a pasar a otro tema. Arnedo nos va a ceder unos minuticos. Con respecto a las elecciones en Brasil, se ha especulado mucho a través sobre todo del Twitter, de las redes sociales, pero de medios oficiales no hemos visto nada prácticamente. Están denunciando fraude, los militares como que hicieron una auditoría de la votación. ¿Qué está pasando en Brasil? Mira, se han dado por allí, eso tú tienes razón, unos rumores. De hecho, he estado leyendo, y sobre todo algunos periódicos norteamericanos como Los Angeles Times, San Diego Times, he estado leyendo sobre todo en eso. BBC ha sido muy escueto lo que ha salido, pero hay un informe de 65 páginas del Ministerio de Defensa. De hecho, ayer el ministro de Defensa, Paulo Nogueira, dijo que el problema es el siguiente, no es que no te dice que hubo fraude, que habría la posibilidad de que pudo haber algún tipo de manipulación, pero no hay certeza. Es aquello como que dicen con sí, con sa, parece que sí, pero a la vez no, o sea, no hay certeza. Y lo mismo ha pasado con el mismo Lula, que arremetió fuertemente el primer viaje que tuvo en Brasilia sobre todo contra Bolsonaro, que ha dejado entrever la posibilidad de ello. Creo que públicamente el Lula apenas vino a aparecer a los 11 días. Creo que fue ayer que dio la cara, no sé qué, para manejar qué tema, pero hasta escondido estaba. En Brasilia, ¿no? Estuvo ayer en Brasilia. Ahora, yo creo que un sistema que se ha implantado desde 1996, y que mira, todos los sistemas computarizados pueden tener alguna inconsistencia, ¿no? Porque no es lo mismo que un voto manual, porque tú tienes el voto en físico. Sin embargo, para eso quedan las actas y quedan digamos, el recibito ese que te arrojan las máquinas, ¿no? Que no deben ser destruidos hasta cierto límite, ¿no?, de tiempo. Creo que allí no hubo ninguna fraude. Creo que las elecciones fueron bastante limpias. De hecho, el conteo fue bastante rápido. Ya tú a las 7, 8 de la noche tenías los resultados. Lo que pasa es que Bolsonaro, imagínate, son desde la misma línea de la bestia rubia, ¿no? Entonces, de la misma línea de Trump. Exacto, o sea, que no aceptan la derrota. No aceptan una derrota que es más que evidente. Es como, fíjate, lo que le pasó a Trump en Georgia, chico. Brian Kemp, que fue el gobernador en Georgia cuando Trump fue en las elecciones del 2020, y republicano, por cierto, y el secretario de Estado, Brad Raffensperger, que tuvo que luchar contra un candidato de Trump, primero a la nominación del partido, ¿verdad?, para ser secretario de Estado, y después también como
digamos, a lo interno, luchar contra Trump, contra el desprestigio que Trump quería en su contra, ¿no? Y sin embargo, fíjate, tú fue reelecto. Entonces quiere decir que el sistema norteamericano es tan confiable como posiblemente el brasilero, ¿no? Hay que entender, Freddy, que ese tipo de gente, de dictadores populistas de derecha, al estilo de Donald Trump, tienen ahora como arma eso, ¿no? El decir que cantar fraude antes de que se dé un proceso electoral. De hecho, él le pedía a Raffensperger que le buscara 11.800 votos para anular la elección en Georgia. Y él le dijo, no, presidente, yo no le puedo buscar 11.800 votos porque usted no los tiene. Y le dijo, bueno, porque es que hay 5.000 muertos que están votando. Se hizo un estudio a profundidad, se hizo una contraloría de la votación de los centros y solamente aparecieron 3 muertos votando. O sea, eso fue una barbaridad lo que dijo Donald Trump en ese momento, ¿no? Así es, bueno, bastante interesante. Vamos a ver entonces luego qué ocurre con esto. Franklin, ya sobre la parte final de tu intervención, hubo en estos días una cumbre climatológica por allá por Egipto, que por cierto Maduro estuvo presente allí, pero quien llamó la atención mucho con el comentario, la recomendación para acabar ya con lo que es el desastre que tenemos a nivel de contaminación de la capa de ozono, etcétera, etcétera, fue Petro, que dijo que dejaran de utilizar petróleo y carbón, pero para allá, a los gobiernos les exhortó. Una cosa loca, tu opinión. No, por supuesto. Y eso se está viendo ahora con lo que está pasando con los cuellos de botellas que hay, por decirte, con Europa, que depende al 40%. Bueno, ahora les depende menos, está como en el 19, 18% del gas ruso. Tenía una dependencia del 30% y que se va a eliminar a partir de enero del petróleo ruso. Y entonces tú vas a decir, bueno, pero hombre, tú puedes hacer una transición, pero la haces de manera ordenada. Es como algo que yo no estoy de acuerdo con Biden al decir que las petroleras tienen que bajar los precios del petróleo cuando el mercado te está marcando que el precio es porque ese. Tuvieron muchas ganancias. Bueno, sí, ponerles unos precios extraordinarios, decirles que produzcan más cuando, digamos, poner en funcionamiento unos pozos, generar la producción requiere de una inversión, de entrenar un equipo, de una inversión de largo plazo, y entonces decirles, bueno, vayan a invertir, pero igualito cuando llegue el momento yo les voy a quitar a seguir subsidiando las energías alternativas, pero ustedes tienen que seguir produciendo. O sea, eso tiene que ser una planificación, lo que llamaba Lyndall Urbick, la mecánica y la dinámica, es decir, planificación, organización y dirección y control. Y disculpen que esto es administrativo, pero se debe aplicar también en todos los procesos de producción, ¿no? Claro, un punto bastante interesante y hasta cómico es que Petro propone esto, ¿no? Y para Colombia, bueno, no quieren que haya una nueva exploración de pozos petroleros. Estuve leyendo un informe ayer basado en el hecho científico de que Colombia, el petróleo a nivel mundial repercute la contaminación que sale de Colombia por el uso del petróleo, de combustibles fósiles, de carbón, etcétera, contribuye con la contaminación mundial en un 0,4%, mientras que los grandes productores de contaminación son los Estados Unidos, China, Rusia y los países europeos. O sea, Colombia, o sea, que no tiene nada que aportar. Si dejan de producir petróleo o utilizarlo, se vuelven eléctricos, en fin. O sea, para la capa de ozono eso no va a ser ni mella. Pero mira, asunto. Freddy, es que hay un país que es bastante ecológico, mucho más ecológico que todos esos países que acabas de nombrar, que es Noruega. Y Noruega produce 1.600.000 barriles, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué clase de tontería es esta? Un país que tiene unos niveles de pobreza altos, que el presupuesto depende del 40%. El 40% de Colombia depende del petróleo. Y el 50% de tus exportaciones son petróleo. Entonces, si tú te quedas sin esa masa crítica, sin esos ingresos, ¿cómo va a funcionar el país, ¿no? Bueno, dicen las malas lenguas o los políticos adversarios de Petro ya en Colombia que la idea de Petro es comprarle petróleo o gasolina o derivados al gobierno venezolano, ¿sabes? Pero es que es lo que te vuelvo y te repito, Freddy, es que van a contravía, ¿no? A contrapelo de porque lo han asomado, los mismos políticos de Petro lo han asomado. Fíjate que mientras que Petro pide eso, para ayudar a Venezuela. Andrés Manuel López Obrador está construyendo una refinería, la de Dos Bocas, allá en Tabasco, que vale, algunos decían que empezó con 5.000 y ya por 10.000 millones de dólares el costo. Y eso está pasando. O sea, lo mismo con el mismo Biden, que yo creo que lo ha hecho bien en líneas generales, pidiéndole a las petroleras que produzcan más y tal, pero entonces no le termina de dar los permisos a una refinería que están fabricando en Virginia. Y entonces le decía en estos días Joe Manchin, que es el senador por Virginia del Oeste,
un estado rural, productor sobre todo de carbón. Bueno, por eso es que ganan los republicanos aquí, por las cosas de Biden. Entonces, hay cosas en que Biden dice una cosa y se contradice, ¿no? Dice algo y después entonces trata de rectificar, ¿no? Y creo que en ese sentido a veces hay que tratar de decirle a Biden, que ya no sé si serán los 80 que lo están un poco afectando. Y quiere aspirar para el 2024. Bueno, pero es que eso es lo que te vuelvo y te repito. Hay una gerontocracia en los Estados Unidos que se está enquistando. El mismo Donald Trump dentro de 2 años va a tener esos 78, ¿no? Y quiere ser presidente, con todas las barbaridades que a veces dice. Creo que con todo y eso Biden es un tipo... Bueno, ayer se reía, ¿no? Y a mí también me dio risa, porque yo veía la entrevista antier, que le preguntan, ay, pero ¿qué le parecen los resultados que tuvieron los republicanos y sobre todo los candidatos de Donald Trump? Y se echaba a reír. Yo también me reía porque lo que da de risa. Y lo mismo con unas posibles rivalidad de DeSantis con Trump. También yo me echaba a reír, porque con todo y lo que DeSantis puede hacer, yo creo que DeSantis no es un extremista como Donald Trump. Sí tiene sus posturas sobre el aborto, sus posturas sobre la inmigración. Bueno, de hecho envió un montón de gente a Martha's Vineyard, ¿no? Sobre todo venezolanos, inmigrantes. Pero creo que deberían moderarse un poco los republicanos. ¿Por qué? Porque a largo plazo, aunque ellos no se estén dando cuenta, Texas es un estado eminentemente republicano, pero ya las grandes ciudades, Dallas, Austin, Houston, los votantes mayoría son demócratas. Y eso pudiera afectarlos en el largo plazo. ¿A ellos les beneficia que la zona rural de los Estados Unidos? Mira, sí, te lo voy a decir rapidito por qué. ¿Por qué las zonas rurales están favoreciendo más al extremismo blanco? Al WASP, es decir, los blancos, anglosajones y protestantes. Pero la sigla que te acabo de decir en inglés es White, Anglo-Saxon y Protestant. ¿Por qué? Primero por la representación. Ellos dicen que la gente de las ciudades están mejor representadas que los rurales. Por la redistribución, ellos dicen que ellos no gozan de los mismos beneficios y los mismos ingresos que la gente urbana. Y culturalmente, porque ellos dicen que los rurales y los urbanos y los suburbanos están mejor representados, son, digamos, pieza central de los políticos y no ellos. Entonces tienden a votar más por los republicanos en ese sentido. Fíjate tú que Virginia Occidental es difícil que algún demócrata gobierne la región. Es muy rural esa zona, ese estado. Mira, es un estado rural, pero también un estado muy productor, sobre todo de carbón. De hecho, el único senador que sobrevive allí demócrata desde hace décadas es John Manchin, o Manchin, como se dice en inglés, en lo correcto. Desde hace décadas muy amigo de Biden. De hecho, han compartido en los Apalaches, son grandes amigos, salen a cazar, se van a las playas, ¿no? Digamos, tienen una interacción como amigos. Y entonces él, en gran medida, es muy crítico de Biden en ese sentido. Y vuelvo y te repito lo que dijo. Él dice, por eso es que ganan los republicanos en Virginia Occidental. Franklin, ya cerrando, y Maduro, chico, aprovechó allá en Egipto para estrecharle la mano a un representante del gobierno de Biden, del Departamento de Estado, a John Kerry, creo. ¿Cómo fue eso? Sí, porque recuerda que John Kerry es el enviado de Biden para lo que digamos son cuestiones ambientales a nivel mundial. Kerry le da la mano, bueno, por cortesía, lo mismo hizo Macron, pero se está dando un fenómeno de normalización. Con Maduro, ¿verdad? Bueno, por supuesto, es que ya creo que ya hay unas conversaciones de Estado a Estado. Por supuesto no van a sacar de la jugada tampoco a Guaidó así muy directamente, pero es lo que se está dando. ¿Por qué? Primero porque hay una normalización, porque se requiere energía. Venezuela yo no veo tampoco, te voy a ser muy franco, desde mi punto de vista, independientemente de las capacidades que pueda tener Venezuela en el área petrolera, por las declaraciones que dio hace unos días Mike Bert, que es el presidente o el CEO de Chevron Texaco, diciendo que sí, Venezuela tenía el potencial, las capacidades, los volúmenes para producir más petróleo, pero que eso se tiene que ver el tiempo y no solamente por el cese de las sanciones. Chevron se va a poner a producir una cantidad X de petróleo y lo mismo las otras petroleras que todavía existen en el país. En cuanto a eso, creo que se dio un baño de legalidad otra vez Maduro. Maduro quiere legitimarse, legalizarse a nivel mundial. De hecho, el Grupo de Lima desapareció. El último sobreviviente era Bolsonaro y ya Bolsonaro parece que ya no va más.
Y le fue muy bien allá en Egipto, en Sharm el Sheikh, al señor Maduro, proponiendo unas cosas que también a veces me parecen lo mismo, casi lo mismo que Petro, pero él sabe perfectamente que Venezuela es y será siempre un país petrolero por lo menos en las próximas décadas. Eso de las energías alternativas se ha visto que tiene muchas patas cojas. De las 4 que pueda tener una mesa, 3 están bailando, y se ha visto que simplemente se ha podido sustituir los combustibles fósiles en un 7%. Es lo que han aportado en las últimas décadas. O sea, las tecnologías estas eléctricas, ok, un carro eléctrico, una moto eléctrica no consume combustible, pero para fabricar las baterías, ayer salió un informe muy específico, y me llamó la atención algo. Es un artículo de Fatih Birol, que es el presidente de la Agencia Internacional de Energía, diciendo que en el 2024 se invirtieran 1.6 billones de dólares en el 2022 en energías alternativas para que se alcance una neutralidad y se siga por lo menos neutralizar el calentamiento global. Se necesitan 4 billones de dólares en las próximas 3 décadas. Una cifra loca. Sí, imagínate, 4 billones de dólares es todo el Producto Interno, prácticamente todo el Producto Interno Bruto de Alemania, ¿no? Así es. Franklin, ya para cerrar, tu saludo de despedida. Mira, Freddy, llamar a la gente a que no beber, gracias por no beber. Y si beben, que beban con moderación, para que no formen parte de las estadísticas este fin de semana, porque estoy viendo últimamente que hay muchos accidentes y muchas reyertas producto de la ingesta fuerte del alcohol. Así es. Bueno, gracias a Franklin León, amigas, amigos. Nos lo vamos a tener el próximo viernes, pero el otro arribita, el 25 de noviembre, Dios mediante, sí contará. Así es, claro que sí. Bueno, amigas, amigos, ya sobre la parte final del Machiquense Radio, vámonos con los tweets. Atención, bastante interesantes. Última hora. Esto es de Panam Post. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convoca una reunión de emergencia con